Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados jóvenes. Una vez más, para mí es un bello privilegio poder llegar hacia ustedes, como también anhelando que la palabra del Señor llegue a sus corazones. Antes de dar inicio a la clase de este día, vamos a orar. Padre, tú que habitas en gloria, mi Dios amado, mi alma te alaba y te bendice, recibe la honra y la gloria. Gloria y alabanza sea a ti, Padre maravilloso. Te damos gracias por este precioso día, por la vida, la salud y por todo lo que tú nos provees. Señor, en este momento pongo mi vida y la vida de cada uno de los jóvenes en tus manos. Que tu manto de gloria, Señor, guarde, fortalezca y bendiga a nuestra juventud. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Toma el control de cada uno de nosotros, mi Dios, mi Rey. Amén. Así, con la ayuda del Señor, vamos a meditar hoy bajo un tema muy hermoso, muy conocido, que es de una mujer llamada Lidia. Así les invito a que busquen Sagradas Escrituras. Estaremos leyendo en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos del 9 al 15. Leemos la preciosa palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su bella letra nos dice así. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, venimos rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde salía a hacerse la oración. Sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Como tema de esta hermosa clase tenemos Lidia, una mujer de negocios. Y hoy vamos a hablar de una bella historia de una mujer llamada Lidia. Ella dice la palabra que era originaria de Tiatira, pero podemos ver aquí en la palabra que ella estaba viviendo actualmente en Filipos cuando Pablo llegó a ese lugar. Como idea principal tenemos: al reconocer que Dios tiene el control de todas las cosas, podemos descansar en su perfecta voluntad. Esto es muy importante, que nosotros debemos de reconocer que Dios tiene el control de todo. No importa el proceso, la dificultad o la enfermedad que nosotros o nuestra familia esté viviendo, sabemos que Dios tiene el control de todo. Si nosotros ponemos todo en las manos del Señor, vamos a poder descansar en su presencia, sabiendo que siempre Dios tiene la última palabra y que todo se hace conforme a la voluntad de Dios y no a la voluntad del hombre. Propósito: reconocer la soberanía de Dios con el desarrollo de su obra. Saber que es Dios quien abre los corazones para entender el mensaje de salvación. Decidir servir al Señor porque ha sido Él quien nos ha escogido para salvación. Mire qué precioso. Nosotros debemos de decidir servir al Señor porque sabemos que es Él quien nos ha escogido a nosotros para salvación. Amén. Nosotros sabemos que en nuestras propias fuerzas nosotros nada podemos hacer.
Gloria a Dios. Y como les decía, que el tema de esta clase es Lidia, una mujer de negocios. Y tendríamos nosotros un pensamiento y decir, qué raro que una mujer comerciante se disponga a buscar de la presencia del Señor. Sabemos que el mayor entretenimiento es el trabajo para el ser humano. Pero ¿es el evangelio solo para los pobres, para los ignorantes o para los haraganes, como muchas personas lo dicen o lo creen? ¿Verdad que no? El evangelio es para toda criatura, ya que la palabra dice que el Señor, no queriendo que nadie perezca, más que todos vengan al arrepentimiento, envió a su Hijo amado. Y podemos ver, ¿verdad?, cuán grande es el amor del Señor. En cada historia, en cada pasaje de la Biblia, en cada capítulo, miramos que Dios habla a nuestras vidas. En verdad que es sorprendente, ¿verdad?, la forma como Dios trata con la humanidad y con cada ser humano. ¿Recuerda usted la historia de Zaqueo? Dice la palabra que Zaqueo estaba, se subió a un árbol porque él quería ver cuando Jesús pasara. Pero lo que él no se imaginó es que ese día iba a tener un encuentro con el Señor. Y cuando la persona tiene un encuentro con el Señor, un encuentro genuino, es donde la persona da frutos, da cambios de inmediato. Y podemos ver que mientras muchas personas murmuraban y decían, entró a la casa de un pecador, ¿cómo es posible que esté con un pecador? Pero Zaqueo se levantó, dice la palabra, y le dijo, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si a alguno he defraudado, le devolveré el cuádruple, o sea, 4 veces. Podemos ver cómo Dios actúa en cada uno de nosotros. Dios tuvo una forma como acercarse a mí, Dios tuvo una forma como acercarse a usted. ¿Sabe que a mí Dios se acercó en una cárcel? El 2003 que viajé para acá, para Estados Unidos, fue detenida por migración. Y casi al estar 3 meses detenida, por una razón que ahora le doy gracias al Señor, decidí acercarme a Él, y creo que es la mejor decisión que he tomado y no me arrepiento de hacerlo. Ahora, no sé su historia, no sé cómo usted llegó a los pies de Cristo, pero lo único que sé es que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. ¿Por qué le digo que es asombroso en la forma que Dios trata con la humanidad? Porque dice la palabra de que a Pablo se le fue prohibido seguir predicando en Asia. Y no fue un hombre que le pidió, no fueron los soldados que le pidieron, fue el Espíritu Santo que le prohibió a Pablo que siguiera predicando en Asia. Y podemos ver, si leemos empezando el capítulo 16, que dice que Pablo fue a otros lugares, pero también se le fue prohibido. Y el Espíritu no lo dejaba predicar. Hasta que dice aquí en el versículo 9 y 10 del capítulo 16, que a Pablo dice se le presentó una visión, tuvo una visión donde un hombre de Macedonia estaba en pie y le decía, ven, pasa por Macedonia y ayúdanos, ¿verdad? ¿Por qué el Espíritu Santo le prohíbe a Pablo? Sí, podemos decir que somos llamados para predicar la palabra y no deberíamos de parar, pero sabemos que también Dios quiere alcanzar a toda la humanidad y en Macedonia había una necesidad. Por eso Dios quiere enviar a Pablo a Macedonia, para que en Macedonia la palabra del Señor sea predicada. Mire, qué necesidad había en Macedonia, que dice la palabra que un grupo de mujeres se reunieron a escuchar la palabra del Señor. Lidia no solamente era la primera mujer que creó en el Señor, que se convirtió al Evangelio, sino también fue la primera mujer que abrió las puertas de su corazón y de su casa para que la palabra del Señor fuese predicada. En todo el continente europeo no se levantó un hombre, se levantó una mujer para glorificar el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y podemos ver, ¿verdad?, que dice la palabra que un día de reposo salieron Pablo y Silas al río donde las mujeres estaban orando, y vino Pablo y empezó a predicar la palabra del Señor, y ahí se convierte Lidia, y después de convertirse Lidia, ¿verdad?, le muestra a su familia el camino del Señor, se convierte en una mujer
amorosa para el prójimo, enseñando el evangelio, y se convierte en su familia, y ella y su familia fueron bautizadas. Después de que estuvo la conversión de Lidia, se convierte también el carcelero. Recuerde que cuando Pablo y Silas dice que salieron, había una joven, dice, que tenía espíritu, y esta joven decía: estos son siervos de Dios, estos son siervos de Dios, y se los decía muchas veces y por varios días, hasta que un día Pablo le dijo: espíritu, te ordeno que la dejes libre, y el espíritu salió. Los hombres se enojaron porque esta joven era una joven que les proveía dinero a ellos, la usaban como adivina, porque ella adivinaba todo. Pero sin embargo ella sabía que Pablo y Silas eran enviados, que eran siervos de Dios, que eran hijos de Dios, y que lo que ellos decían era la verdad. Y aquella joven fue libre, y Pablo y Silas fueron a la cárcel. Pero es ¿por qué fue Pablo y Silas a la cárcel después de estar predicando la palabra, de liberar a esta joven? Porque Dios tenía un propósito también. Estando Pablo en la cárcel, dice la palabra que después de estar allí ellos golpeados, los mandaron a la cárcel con seguridad, y estando ellos allí se pusieron a cantar y a adorar al Señor. Lo que a ellos les había pasado no les quitó el gozo del Señor. Ellos estaban en una cárcel, estaban encerrados, pero estaban con el gozo de Cristo en su corazón. Y dice que los demás presos oían el canto, oían lo que Pablo y Silas estaban haciendo. Sin embargo, el carcelero se durmió, porque la palabra dice que cuando el carcelero se despertó, vio las puertas de la cárcel abiertas, porque hubo un estruendo donde las puertas se abrieron. Pablo y Silas se fueron desatados porque estaban encadenados. Y es que el amor de Dios es incomparable. Aquel hombre asustado quería matarse, mas Pablo le dijo: no hagas nada en contra de tu vida, aquí están todos los presos. Mire, este hombre dijo: ¿qué puedo hacer para yo conocer tu Dios? Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. También se salvó él y se salvó su familia, y fueron bautizados. ¿Había una razón hermosa para que Pablo fuera llevado allí? Claro que sí. La palabra dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, cuando un alma viene a Cristo. Aquí estamos viendo 2 familias, y cuántas familias más se habrán convertido al Señor. Pues la Biblia no explica todo al 100%, ¿verdad? Solo nos da énfasis de algunos ejemplos. Y yo no sé si usted se goza por eso, pero yo me gozo porque el amor de Cristo es incondicional. Lidia era una mujer, ¿verdad?, que buscaba a Dios. Qué interesante. Ella vendía púrpura, pero podemos ver, ¿verdad?, que la púrpura era una tintura muy fina, muy cara, que solamente la usaban las personas de la alta clase y la realeza. No era cualquier persona que iba a comprar esta tintura, ya que esto era pues suficientemente cara. Más Lidia, podemos ver que ella, a pesar de ser una comerciante, una mujer de negocio, esto implica que era una mujer también de dinero. Pero todo esto no la detenía para poder tener el tiempo y adorar y glorificar a Dios. Dios prepara los corazones para la salvación. Ella atentamente recibe la salvación y se convierte en una hija de Dios con una esperanza gloriosa, porque no hay cosa más hermosa que tener a Cristo en nuestro corazón y en nuestro hogar. Lidia, una mujer que se destaca, Lidia, una mujer que anhelaba en su corazón por tener un encuentro con Dios. Eso era lo que ella anhelaba, tener un encuentro con Dios. Una cosa es creer que existe Dios, una cosa es saber que existe Dios, pero otra cosa muy distinta es tener un encuentro con el Señor. ¿Cuál, amado joven, cuál crees tú que es el plan que Dios tiene para ti? ¿Para qué Dios te va a usar? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Le has dicho al Señor: Señor, quiero servirte, muéstrame el camino, muéstrame el área en el cual yo voy a ser útil en tu obra? A lo mejor Lidia no se imaginó lo que iba a pasar ese día, ¿verdad? Para ella pues quizás era un día más de oración, un día más de reunirse con las mujeres. Pero ese día tuvo un encuentro genuino con el Señor, el cual cambió su vida por completo. Ya Lidia nunca más volvió a ser la misma Lidia. Bendito sea el nombre del Señor.
Pero, ¿qué llevó a tener a Lidia este encuentro con el Señor? Vamos a leer Romanos 10:17. Y dice Romanos 10:17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso lo llevó a ella a tener el encuentro con el Señor. La atención, el oír. Ella estaba presta a lo que Pablo decía. Ella estaba escuchando y recibiendo palabra por palabra el mensaje de Pablo, ¿verdad? No ignorando que el que estaba hablando a través de Pablo era el Señor. Eso la llevó a ella a ser una hija del Señor. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo nosotros para hacernos creedores de las ricas bendiciones del Señor? ¿Realmente hemos tenido un encuentro con el Señor? ¿Realmente le hemos abierto las puertas de nuestro corazón? ¿Realmente nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo? ¿Será que nosotros ya hemos tenido ese encuentro genuino como lo tuvo Lidia con el Señor? Porque aquel que tiene ese encuentro genuino con el Señor se olvida de las excusas. Está disponible las 24 horas. Está disponible a orar por los demás. Está disponible a trabajar en la obra del Señor. Hermanos, se deleita en el Señor, ya que la palabra dice que nuestro deleite debe de ser estar continuamente con el Señor. Y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Podemos ver que Lidia fue una mujer muy obediente. Se bautizó y demostró amor no solo para con Dios, sino también para el prójimo. Y le dijo a Pablo y a Silas: si bien les parece, aleluya, entrad en mi casa. Y dice Pablo, nos obligó. Y la Biblia no lo especifica, pero probablemente la casa de Lidia se convirtió en la primer célula. No lo estoy confirmando, simplemente digo que probablemente ya las personas... Podemos ver que aquí dice que Filipos era una ciudad muy desarrollada, una ciudad próspera, pero no había un templo, no había un lugar donde adorar a Dios. Y como para que hubiese un templo tenían que haber 10 varones, y podemos ver aquí la palabra que dice que las mujeres eran las que se reunían a la orilla del río para escuchar la palabra del Señor. Me imagino a Lidia allí ya convertida, bautizada, como líder de aquel grupo de mujeres. ¿Sería que ese día empezó la célula de mujeres? No lo sabemos, ¿verdad? Tampoco lo podemos descubrir, pero lo que sí sabemos es que Dios es grande en su amor y en su misericordia, y que llama a mujeres y a hombres a trabajar en su viña. No hay excusa de decir, no, la mujer tiene que callar, que solo el hombre puede predicar. No, la palabra, dijo el Señor, debe ser predicada hasta lo último de la tierra. Todas las personas deben de saber que Jesucristo vive y reina, y que vino y que un día vendrá. Vemos aquí, ¿verdad?, el esfuerzo que hizo Lidia para alcanzar también la salvación de su familia. Y es por eso que dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y promesas que miraron pronto a Lidia y el hombre de la cárcel. Qué fiel es nuestro Señor. Quizás a nosotros han habido promesas que nos han tardado años, nos han costado lágrimas, pero las hemos recibido. Y cuando las recibimos ya no lloramos de tristeza, lloramos de alegría, lloramos de gozo en ver cómo es Dios con cada uno de nosotros. Gloria sea al Señor. Lidia fue una mujer comprometida, ofreciendo hospedaje a los siervos del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bonito gesto de amor nos muestra Lidia hoy en día. Simplemente no solo es de creer, no solo es de que nos bauticemos, todo es bueno, pero sí también tenemos que luchar a dar lo mejor para el Señor. Y esta mujer, yo la admiro porque una mujer de negocio, una mujer que tenía compromiso. La Biblia no dice que era una mujer soltera, que era viuda, que era casada, simplemente habla de ella. Pero podemos ver que ella se esforzaba y era una mujer que buscaba al Señor. Amado joven, yo en esta hora te invito a ti a que busques del Señor cada día. Como también
a que podamos buscar las almas, ya que sabemos que las almas son de Cristo. No olvidemos que el Señor tiene un plan, un propósito. No miremos al ser humano como quien dice, no, por un oído le entra y por otro le sale. No, no se canse de invitarlo, no se canse de evangelizarlo. Un día esa palabra lo va a hacer reflexionar. Un día esa palabra va a entrar y va a permitir que ese corazón se abra. Mire, estas mujeres, no sabemos cuántas veces se habían reunido, pero se llegó el día en el cual Pablo llegó a ellas. Y dice la palabra que Lidia estuvo atenta a la palabra. Y ese día Dios tocó su corazón y permitió que ella fuera salva. Como lo hizo con Zaqueo, como lo hizo con el carcelero y como lo ha hecho con muchas personas. Que no terminaríamos hoy si nos ponemos a hablar de las maravillas que están escritas aquí en la Biblia. Amado joven, yo te motivo en esta hora. Quizás tú ya estás trabajando y llegas cansado, pero que el cansancio no te quite el gozo del Señor. Que el cansancio no te quite leer un pasaje de la Biblia. Que el cansancio no te quite 5 minutos para hacer una llamada y decirle a un amigo que Cristo le ama. Que el cansancio no te quite la oración. Que no te quite la alabanza. Que no te quite esa comunicación que hay entre Dios y tú. No hay cosa más hermosa que tener esa comunicación con nuestro Padre Celestial. En esta hora yo te motivo. Conviértete en un joven de negocios. Pero no te voy a mandar a vender púrpura. Tampoco a vender la palabra del Señor, porque esta es gratuita. Pero sí, en los negocios de nuestro Rey nos conviene estar. Yo no sé si tú lo crees, pero yo así lo creo. Y yo quiero día con día estar en los negocios de mi Rey. Y me gozo de estar allí. Me gozo. Porque este Rey sabe pagar. Este Rey sabe recompensar. Este Rey no se queda con un minuto que nosotros demos a su obra. Él paga completo. Él no nos roba. Sin embargo, Él nos da el doble. Somos más que vencedores en sus manos. Oramos, amado joven, para despedirnos de esta clase. Sin antes decirle que les extraño mucho. Y estoy feliz, contenta de poder ver a algunos jóvenes en la iglesia. Espero pronto poder verles y reunirnos en nuestro salón. Pero mientras tanto, le motivo a que siga buscando del Señor y motivando más jóvenes para la honra y gloria del Señor. Fue para mí un privilegio llegar hacia ustedes. Les mando un abrazo, un saludo. Los quiero mucho y les extraño. Oramos y nos despedimos. Padre, tú que habitas en gloria, te damos gracias. Gracias por esta bella palabra, Señor. Aquí hemos visto una mujer, Padre amado, esforzada y valiente como lo fue Lidia. Señor, no terminaríamos porque sabemos que en la Biblia hay tantas mujeres valientes como lo fue Ruth, como lo fue Esther. Jóvenes que se enfrentaron a grandes retos, pero que pusieron todo en tus manos, Señor. Ahora yo vengo declarando, Señor, que nuestras jóvenes se levantan peleando la buena batalla. Yo vengo declarando, Señor, que las jóvenes se levantan como se levantó Ruth, como se levantó Esther, como se levantó Ana un día orando delante de ti para obtener la bendición. Oh, mi Cristo Jesús, como se levantó Abraham aquel día, Señor, cuando tú le pediste a su hijo y se encaminó hasta allá el sacrificio, diciendo, Jehová proveerá. Y es que así nos tenemos que levantar con fe, con actitud positiva, creyendo que tú eres un Dios de bendición, que tú eres un Dios de adoración, Señor. ¿Y qué nos puede pasar si estamos en tus manos? Si estamos contigo, Señor, ¿quién contra nosotros? Sabemos que los ángeles pelean, Señor. Ahora yo te pido a ti que tus ángeles peleen por aquel joven que está en la calle, por aquel joven que está en droga, por aquel joven que no te ha conocido, por aquel joven que se alejó de tu presencia, Señor. Yo te clamo por cada uno de ellos, como también te pido que bendigas, que guardas, que protejas a cada uno de los jóvenes que están dentro de tu redil. Hazlos útil, mi Cristo Jesús. Hazlos uno Josué, Señor Jesús. Josué se levantó cuando Moisés murió y le dieron a aquel pueblo, Padre maravilloso. Levántalos como José, Señor Jesucristo, que aunque sus hermanos lo vendieron, su corazón estaba libre, fuera de orgullo y de amargura. Siempre creía y confiaba en ti y
y un día tuvo la bendición, Señor, de reencontrarse con su familia. Oh Señor, permite que nuestras familias vengan a tus pies, permite que nuestras familias vengan a tu presencia. Mi Dios, mi Rey, te alabo y te bendigo y te doy gracias. Recibe la honra y la gloria, Señor. Mira las peticiones de esos jóvenes. Quizás muchos jóvenes, sus padres no son cristianos. Oh Señor, escucha la oración de ellos. Y quizás muchos padres, Señor, te claman para que sus hijos se vuelvan a ti. Alabanza, honra y gloria es para ti, papá. Gracias, mi Dios, mi Rey. Te alabo y te bendigo. Amén. Hasta pronto, amados jóvenes.